Vamos a grabarlo y empezamos entonces. Ya, bueno, como les dije, este es un clásico, como también se le aplica también tanto en la práctica, ¿no? Este tipo de ejercicios y tal vez ya lo han hecho ustedes en laboratorio y no les salí a explicar. En este caso nos dice que es un motor de excitación-derivación de 500 voltios, ¿no? Dice que consume 4 amperios en vacío. La resistencia del inducido, incluyendo las escobillas, dice que es de 0,2 ohms. La corriente de excitaciones dice que es de 1 amperio. Nos pide calcular entonces la potencia de salida y el rendimiento cuando la corriente de entrada es 20 amperios y 100 amperios, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a tener que calcular el rendimiento y la potencia de salida cuando la corriente de alimentación o la corriente que está absorbiendo la corriente I de línea absorbe 20 amperios. En el inciso B lo mismo, ¿no? Pero en este caso cuando va a absorber 100 amperios. ¿En qué consiste? Encontrar, ¿para qué nos darían este dato, ¿no? Que nos dice 4 amperios en vacío. Este entonces dice que nos especifica o nos trata de decir que el motor está trabajando sin carga. O sea, no hay nada acoplado a su eje. Pero está absorbiendo una pequeña corriente, que en este caso es 4 amperios. Estos 4 amperios es la corriente que está absorbiendo de la red o la corriente de línea, como quieran llamarlo. Y generalmente se hace este tipo de pruebas cuando el motor está trabajando en vacío o cualquier máquina, no siempre el motor, trabaje en vacío, simplemente es para encontrar las pérdidas en el núcleo, ¿ya? O las pérdidas, o sea, en este caso, en la práctica, por ejemplo, eh, solo cuando hacemos esta prueba nos da la suma en conjunto de las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. Ya en un problema así teórico ya nos podría especificar, ¿no?, cuánto va a valer las pérdidas mecánicas o las pérdidas en el núcleo, así. Pero en este caso no es nuestro caso en este ejercicio, ¿no? Pero en la práctica, incluso en el laboratorio, cuando hacemos esta prueba directamente ya sabemos que la potencia en vacío o las pérdidas que nos va a dar cuando esta máquina esté trabajando en vacío van a ser la suma tanto de las pérdidas en el núcleo como también las pérdidas mecánicas, ¿no? Si ustedes recordarán, el diagrama de flujo de potencias para un motor era así, ¿no? A ver, aquí lo vamos a dibujar. Teníamos inicialmente una potencia de entrada, ¿no? Potencia 1 la voy a llamar, que es, ¿no?, una potencia mecánica. Estamos hablando de un motor, entonces en su eje va a estar, perdón, una potencia eléctrica que va a estar absorbiendo de la red, que nosotros le hemos llamado voltaje de línea o voltaje en terminales por su corriente de línea, ¿no? Es una potencia eléctrica. Vamos a tener, debido a sus devanados que tiene la máquina, dos tipos de pérdidas, ¿no? En este caso vamos a tener las pérdidas por la armadura, pérdidas en el cobre, ¿no? Pérdidas en el cobre. Y también lo que se considera, porque es lo más considerable, las pérdidas que va a tener el devanado inductor. Entonces aquí se lo coloca también las pérdidas por excitación, ¿no? También se lo coloca las pérdidas por escobilla, pero eso ya no es tanto que se podría considerar porque es casi despreciable lo que es en las pérdidas en la escobilla. ¿Listo? Pues casi no se lo considera. Ya de esto vamos a tener una potencia, hemos dicho, desarrollada o una potencia inducida, una potencia convertida o electromagnética, ¿no? Hay diferentes formas de nombrarlo, hemos dicho. Después de eso ya esta potencia se va a convertir en potencia mecánica, pero la potencia mecánica también vamos a tener pérdidas a la salida del eje, o sea, antes de tener la potencia en su eje, perdón, que aquí la podemos escribir, pérdidas en el núcleo, ¿no?, debido al fierro que tiene la máquina, pérdidas mecánicas, o también pérdidas por fricción y rozamiento, hemos dicho, ¿no ve? Así lo llaman, con pérdidas por fricción de rozamiento con el aire, también lo llaman en algunos libros. Pero es lo mismo las pérdidas mecánicas. Y algún tipo que otra pérdida adicionales también lo hemos llamado, ¿no ve? Pérdidas adicionales. Y finalmente vamos a tener una potencia de salida que la voy a llamar P2, ¿no ve? Que en este caso llegaría a ser una potencia mecánica.
todo lo que está aquí vamos a usarlo para resolver este problema, ¿ya? Este diagrama de flujo de potencias, por si acaso ya lo tienen, incluso en el generador, en el capítulo que hemos hecho de generadores de corriente continua, ahí está el diagrama de flujo de potencias de un generador. Si ustedes lo invierten eso para un motor, las pérdidas que va a tener va a ser lo mismo, ¿ya? En este caso, entonces dice que está absorbiendo 4 amperios de la red en vacío. Entonces, la potencia que vamos a tener o que se va a dar para esta máquina en vacío, simplemente va a ser el voltaje en terminales por la corriente que está absorbiendo. En este caso ya no va a ser corriente de línea, sino va a ser corriente en vacío, que va a ser 500 por 4. En este caso nos va a dar 2000 vatios. Como les dije, en la práctica, ya sea o en el laboratorio, para nosotros esto ya es lo que es las pérdidas en el fierro y las pérdidas en mecánica en conjunto. ¿Listo? Pero para un problema teórico como es en este caso, lo que tenemos que calcular es también las pérdidas en el devanado inductor. En este caso, PF yo lo estoy llamando, que significa pérdidas en el devanado inductor, que es debido a la resistencia de campo, ¿no? Y también por su corriente. En este caso tenemos el que está en paralelo con el voltaje en terminales, o también lo podemos calcular con la resistencia, pero por la corriente al cuadrado, que al final nos va a dar lo mismo, ¿no ve? ¿Pero para qué? Si está en paralelo, simplemente usaremos el voltaje. En este caso es 500 por la corriente de campo, que en este caso dice que es 1 amperio. 500 vatios. Y es considerable nada más, ¿no? Esto, 500 vatios, lo debe considerar. No es tanto así si hacemos la operación o el cálculo de las pérdidas en el devanado de cobre o en el devanado inducido debido a la resistencia en la armadura. Si ustedes ahorita tienen en su calculadora a la mano, pueden introducir la resistencia ahorita. ¿A qué va a ser igual? La resistencia o las pérdidas por el cobre va a ser igual a la resistencia en la armadura por la corriente en la armadura al cuadrado. Ustedes ya tienen la corriente en vacío, también tienen la corriente de excitación, pueden encontrar la corriente que va a circular en la armadura, que va a ser demasiado pequeña, ¿verdad? Va a ser demasiado pequeña, entonces prácticamente se desprecia cuando se hace una prueba en vacío las pérdidas en el devanado de cobre, ¿ya? Ya también se hace otro tipo de prueba, tal vez lo han hecho, ya lo han avanzado con el ingeniero de laboratorio, que son las pérdidas, o perdón, las pruebas con el rotor bloqueado, o pruebas en cortocircuito, también lo llaman algunos, pero para los motores se los dice prueba con rotor bloqueado, donde ahí ya también se desprecian las pérdidas en el fierro, porque ya son bien pequeñitas en esa prueba, entonces se lo desprecia, entonces se lo considera simplemente ya también para encontrar cuánto de pérdidas vamos a tener en el devanados o en los devanados de cobre. Ahí ya también se considera eso, ¿no? Lo han debido hacer en el laboratorio, no creo que no lo hayan hecho. Bueno, debido a eso entonces ya, como ya les dije, la potencia en vacío, como estamos hablando ya ahorita de un ejercicio teórico, va a ser igual a las pérdidas del fierro, más las pérdidas en mecánica, más las pérdidas en el devanado inductor. Pero a mí me interesa esto, ¿no ve? Para hacer mi cálculo, me interesa eso. Entonces simplemente como ya tengo las pérdidas en el inductor, en el devanado inductor, que es 500, simplemente lo llevo al otro miembro, que se va a restar de los 2000, entonces ya voy a tener las pérdidas mecánicas en conjunto con las pérdidas en el fierro, que me van a dar 1500 vatios. Y voy a necesitar esto, obviamente, para calcular el rendimiento, y eso se va a dar a conocer enseguida, ¿no? Y esto va a ser constante para cualquier cambio de carga, ¿vale? Va a ser constante. Por ejemplo, empezamos entonces la resolución para inciso A, que es de 20 amperios. Entonces el motor ya está cargado, eso nos está diciendo. Ya está trabajando con carga y está absorbiendo 20 amperios de la red, en este caso sería la corriente I, ¿no? Igual a 20. Tengo la corriente de excitación, vale 1 amperio. Si hago ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo, voy a poder encontrar la corriente en la armadura, que me va a dar 19 amperios. Hago el cálculo de la fuerza electromotriz y me va a dar 496.2 voltios. Calculo ahora la potencia desarrollada. Ya les dije, ¿no? Hace un momento dibujamos el diagrama de flujo de potencias. Voy a necesitar calcular la potencia desarrollada para poder calcular la potencia de salida. La potencia desarrollada o potencia convertida, ya les dije que es lo mismo, va a ser igual al producto de la
FEM en la armadura por su corriente, ¿no? Hacemos ese producto y nos va a dar 9427.8 vatios. Esa es la potencia desarrollada. Pero para calcular la potencia de salida, ustedes recordarán el diagrama de flujo de potencias, la potencia de salida entonces va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas mecánicas, menos las pérdidas en el fierro y algún tipo de pérdidas adicionales. En este caso no tenemos las pérdidas adicionales, entonces, pero ya tenemos lo que son las pérdidas en el fierro en conjunto con las pérdidas en mecánica, que en su totalidad nos va a dar 1500 vatios. Entonces, para calcular la potencia de salida, ya les dije, va a ser la potencia desarrollada menos las pérdidas de la que tiene la máquina. En este caso, esto, ¿no? La suma de estas dos, que nos da 1500 vatios. Hacemos esta operación y la potencia de salida nos da que es 7927.8 vatios. Calculamos la potencia de entrada porque también la necesitamos para calcular el rendimiento. La potencia de entrada simplemente es el voltaje en terminales por la corriente que está absorbiendo, o en este caso la corriente de línea, que es I, y vale 20 amperios. La potencia de entrada va a ser 10.000 vatios. Y por último calculamos lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento es el cociente de la potencia de salida entre la entrada. Para expresar en porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos da que es 79.28% del rendimiento para el inciso A o cuando está cargado a 20 amperes. Ahora aquí les dejo tareita para eso, a modo de que practiquen, ya que mañana es su examen, cuánto va a valer la potencia de salida y el rendimiento cuando valga la corriente de entrada, corriente de línea, 100 amperios. ¿En qué va a cambiar el problema? Simplemente en aquí. La corriente de la armadura va a ser diferente, ¿no ven? Aquí ya va a ser 100 menos 1, entonces vamos a tener 99 amperios. La FEM también va a cambiar. La potencia desarrollada obviamente igual. Y cuando encontremos la potencia de salida, va a ser igual a la potencia desarrollada que vamos a encontrar a 100 amperios, menos las pérdidas. Las pérdidas van a ser constantes, no van a cambiar. Este tipo de pérdidas no cambian con la carga, van a mantenerse constantes. Entonces, para el inciso B, cuando encuentren la potencia de salida, simplemente van a tener que encontrar la potencia desarrollada y van a tener que restar igual 1500. ¿No? Y aquí obviamente les va a dar otro valor, la potencia de entrada también les va a dar otro valor y el rendimiento también les va a dar otro valor. A ver, solo es eso. Tienen que tener mucho cuidado al hacer este cálculo, ¿no? Muchas veces suelen confundirse. Ese sería el ejercicio que nos faltaba, ¿no? Del anterior. Y no sé si han leído el Classroom, les dije que hoy, específicamente hoy íbamos a terminar de hacer este ejercicio y aclarar cualquier dudas que tengan respecto al examen o a la práctica que la entregas el día de mañana, ¿verdad? Ahora sí, soy todo oídos, los escucho a ustedes. ¿Qué pregunta es la que tienen? Bueno, aquí hay una pregunta de su compañero que nos dice, con respecto a la práctica, dice, el ejercicio 6 me da una condición y dice que la curva de magnetización debe ser una línea recta. ¿Cómo afecta eso? Ok. También recordarán la anterior clase. Sí, la anterior clase habíamos dibujado, ¿no? La curva de magnetización. A ver. La curva de magnetización es más o menos así. Aquí está la P y aquí está la corriente de campo o corriente de excitación, ¿no? Ahí. En algún momento yo les dije que cuando aumentemos más corriente, la curva o la máquina se va a saturar. Que por más que aumentemos más corriente, nos va a dar la misma P, ¿no? Pero ahí te dice que la condición sea una línea recta, dice, ¿no? ¿A qué se considera? Si ustedes consideran desde este punto, más o menos, hasta aquí, antes de llegar a la rodilla, lo llaman esta parte, ¿no? Rodilla de la curva de magnetización. Hasta aquí, en ese caso, se considera línea recta. Entonces, ¿ahí qué nos indica? Que prácticamente podemos despreciar lo que es la reacción del inducido. Nada más. O sea, prácticamente en el problema no afectaría en nada. ¿Ya? O sea, en otras palabras, esa condición que nos está brindando simplemente nos dice que no se considera la reacción del inducido. Nada más.
Entonces el problema es resolverlo nomás como ya sabemos y te va a salir, ¿no? La respuesta, la solución. Eso nomás es una condición, es como una trampita, se podría decir, para que ustedes vean o conozcan un poco de lo que es la parte teórica. Ya les dije, las máquinas simplemente no se trata de ir directo a los problemas, tienen que saber también un poco de teoría. Eso nomás. O sea, no va a afectar en nada el problema esa condición que te da. Simplemente te está diciendo que desprecies la reacción del inducido, nada más. A ver, otra pregunta, antes que se nos vaya el tiempo. Enciendan sus micrófonos, chicos, no me hago lío. Hagan sus preguntas, tanto de la práctica o alguna pregunta que tengan del examen, algo, ¿no? Auxilio, una pregunta, ¿cuántos ejercicios sabe entrar en el examen? Bueno, generalmente entran de 4 a 5 ejercicios, a veces 6, ¿no? Pero generalmente son 4 a 5. Como ahorita son de 3 capítulos lo que van a dar el examen, va a entrar, supongo que va a entrar unos 2 ejercicios y teoría, ¿no? O como les dije, la primera pregunta que está en su práctica, puede entrar uno de esos dos. Puede que les pida que dibujen las partes de una máquina de corriente continua, o en este caso puede que entre que se está dibujar los tipos de devanado, ¿no? Ya sea imbricado o ondulado. Entonces, una de esas dos puede que entre, pero de que va a entrar, una de esas dos va a entrar. De eso no se confía. Después de los ejercicios van a entrar, como les dije, dos. Sí, dos ejercicios van a entrar y entran después preguntas teóricas. Por eso también en la práctica hay preguntas teóricas, ¿no ven? Va a entrar preguntas teóricas al examen, que también valen de 10 a 15% de su examen. Ya les dije, no traten de, si es que entraría, ¿no? Alguna pregunta teórica, no busquen en internet, porque el ingeniero se da cuenta cuando uno prácticamente busca en internet y lo copia igualito. Obviamente no les va a decir que está mal, pero no les va a colocar el puntaje que corresponde a esa pregunta, ¿ya? Digamos, si vale 15% la pregunta teórica, si lo han copiado de internet, les pondrán menos del 15%, ¿no? O la mitad, tal vez, no les va a hacer valer todo. Por eso también el ingeniero sube, ¿no? Archivos PDF al grupo, repásenlo de ahí y ahí no van a tener problemas. Repasen las preguntas teóricas de ahí o toda la parte teórica y la logran tranquilo. O sea, Auxi en sí quiere, digamos, conceptos de sus PDFs, ¿verdad, Auxi? O sea, No tal como tanto está así, o o no sea, hecho no palabras. tal como está, porque obviamente va a ser copia, ¿no ven? Un examen prácticamente no van a tener el PDF en su mano, ¿no ven? Ahora, por lo que es la modalidad virtual, tienen su arsenal, por así decirlo, ¿no? A un costado de ustedes. Simplemente léanlo y en sus palabras traten de explicarlo. O sea, como ya van a ser notas y ya algunos ya están en cuarto, quinto, sexto semestre, ya deberían saber expresarse, ¿no ve? Para responder las preguntas teóricas. Entonces, no traten de copiarlo igualito. Exprésenlo o explíquenlo en sus palabras, pero que se refiera a lo que les está preguntando, ¿no? En el examen. No Está bien, copien. Auxi, gracias. Otra pregunta, antes que se nos vaya el tiempo. A ver, los escucho. Tenemos ya, creo que 5 minutos más, 4 minutos más para que hagan sus preguntas. En la práctica también lo han debido leer, ¿no? Ya está habilitado el Classroom para que puedan subir sus prácticas. Es hasta mañana, hasta la medianoche, ¿no ve? Ya pasado la medianoche, por cada hora que pase, ya es descontarle 5 puntos a la nota final o a la nota que se hayan sacado en su práctica, ¿no ve? Y por favor, otra vez, ya que están aquí, por lo menos la mayoría, les recomiendo, los que están haciendo más que todo con lápiz. Si están haciendo su práctica con lápiz, asegúrense de escanearlo bien y cuando lo conviertan en PDF, se lea todo lo que han hecho en su práctica. Ya he tenido problemas anteriores semestres que algunos han hecho con lápiz, lo han sacado fotos así como sea, lo han entregado y al final cuando yo quería revisar, los que han hecho con lápiz no se leía nada, o sea, como han borrado también, no se veía nada en su práctica. Entonces eviten tener ese problema, ¿ya? Como también háganlo ordenadito. No quisiera que
la primera pregunta, una parte si te está en la primera hoja, la otra parte si te esté después de 2 hojas, así es también complicado revisar, tiene que estar ordenadito. Mejor si lo hacen con bolígrafo, así no van a tener problemas, ¿no? Bueno, chicos, si no hay preguntas, con eso sería, ya daríamos finalizar esta clase. Ya el siguiente lunes vamos a empezar con lo que ya es generadores o máquinas síncronas en este caso, ¿no? Eso también ya les recomendaría, ¿no? Que recuerden lo que hemos aprendido en circuitos 2, ¿no? Lo que son, ya vamos a aplicar un poco ahí de lo que es circuitos trifásicos, o lo que es conocido, lo que muchos se asustan a veces, lo que es el famoso raíz de 3, ¿no? Eso vamos a ya empezar la siguiente semana. Bueno, debido a que no hay preguntas, entonces chicos, eso sería todo por hoy. No me queda más que desearles suerte en su examen. Aprovechen el primer examen. El primer examen siempre es fácil, ¿ya? Si el video ya lo va a subir. Si este video yo lo voy a subir ya en ahorita mismo, no va a ser tan largo, lo voy a subir al cacho. No se preocupen de eso, el archivo también, el archivo por ejemplo ya lo tienen, si mal no recuerdo ya lo subí la anterior semana, ya lo tienen este archivo. Solamente tenemos este ejercicio no hemos alcanzado a hacer y por eso lo hemos hecho hoy. El video yo lo voy a subir, no se preocupen. Ok, ya, pues gracias. Bueno, entonces nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego.